Buenos días, queridos alumnos, amigos todos, lectores de mis libros, revistas, etcétera. En estos tiempos difíciles, a mí me gustaría poder ayudar un poco más de lo que puedo hacer, como es el de publicar la revista de abril totalmente gratuita para todo aquel que la pida. Pero hay cierta similitud en las culturas chinas y la cultura occidental que me gustaría que tuviéramos en cuenta, sobre todo en esta época en que se nos olvidan los valores que nos inculcaron nuestros mayores, en la que se permite dejar a un anciano porque tenga una cierta edad sin los paliativos que necesita para sanar el coronavirus o cualquier otra cosa de estas. Hay varias leyendas chinas que nos explican cómo es la cultura de allí, uno de los países más interesantes. Oriente siempre ha sido para los occidentales una tierra misteriosa y bella, de hermosos parajes y culturas muy diversas y antiguas. Uno de los países que en este sentido siempre ha despertado mayor fascinación y que a su vez ha tenido mayor impacto y relación con Europa a través de la historia es China, ya desde tiempos de Marco Polo e incluso desde la Edad Antigua. Este país tiene una cultura milenaria en la que a través de los tiempos se han elaborado grandes mitos y tradiciones. De cara a ejemplarizar esta riqueza y comprender un poco más la idiosincrasia, a lo largo de estos pequeños vídeos vamos a ver varias leyendas chinas con su explicación. Como algunos ya sabéis, publiqué hace años el libro Hao Han Shin Kan, o Tras el corazón del guerrero. En ella escribí una leyenda muy antigua, muy bonita, sobre la familia. Os la voy a contar así por encima. En una pequeña aldea de China vivía un matrimonio con su hijo pequeño y el abuelo. El abuelo ya superaba los 80 años de edad, con lo cual era una persona ya mayor con ciertas limitaciones. Una de ellas era que a la hora de comer, sabéis que en China se come el arroz en un bol y con palillos, pues este pobre anciano a la hora de comer le temblaban las manos, con lo cual se le caía la mayoría de las veces el arroz en la mesa y alguna que otra vez incluso el tazón. La madre estaba muy disgustada con el abuelo, porque tenía que limpiar la mesa todos los días, y habló con el marido para decirle que tenían que solucionar el tema de una manera o de otra. El marido le dijo que tenían que tener paciencia, pues a fin de cuentas el abuelo era el padre de él y que él se había criado y había sobrevivido a todas las hambrunas y a todo lo que había pasado en China gracias a ese anciano. Sin embargo, la mujer insistía, 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 y puesto que no era su padre, no le preocupaba demasiado. Al final decidieron que el pobre abuelo comiera en una mesa aparte, con un tazón ya viejo y cascarillado, y que lo que se le cayera sobre la mesa lo recogiera él mismo y se lo comiera. Así pasaron unos días. El abuelo, lógicamente, viendo que la familia lo despreciaba y lo mantenía en un rincón como si fuera una mascota, se sentía muy triste y decaído. El nieto, el hijo, también estaba algo parecido, puesto que su abuelo, la persona que le contaba las historias y que le contaba sus cuentos y que lo entretenía y le enseñaba y le decía mil cosas, estaba en la otra parte de la mesa, en la otra parte de la habitación, perdón, de una manera triste, y decidió hacer algo. ¿Qué podía hacer un pequeño niño en contra de los padres y a favor del abuelo? He aquí la solución. Uno de esos días, por la tarde, antes de cenar, le dijo a su abuelo que cuando él le hiciera una seña con el ojo, el abuelo tenía que dejar caer el bol, que se rompiera y que fingiera que le temblaban muchísimo las manos. El abuelo respondió: eso no puedo hacerlo, querido nieto. Si eso lo hago, tu madre me echará de casa.
Ya me ha sacado de la mesa porque se me cae el arroz. Si ahora encima tiro el bol, la cosa hecha. O ella cree que es así, me echará de casa. ¿Y dónde voy a vivir? El nieto le dijo, perdona, contando esta historia también me emociona. El nieto le dijo, no te preocupes, abuelo. Antes de que mi madre te pegue la bronca, yo saldría a defenderte. El abuelo se negó insistentemente, pero el nieto era más insistente todavía. Y al final, cuando llegó la hora de la cena, el abuelo se sentó en la mesa del rincón. La familia se sentó en la otra mesa y comenzaron a cenar. En un momento adecuado, mientras los padres estaban hablando, el niño se giró hacia el abuelo y le hizo una seña. El abuelo se resistía a dejar caer el tazón, pero al final el nieto insistió tanto que el abuelo se puso realmente nervioso y se le cayó el tazón de verdad al suelo, desparramando por el suelo todo el arroz. La madre inmediatamente giró la cara malhumorada y se levantó. Pero antes de que llegara junto al abuelo para pegarle la bronca, el nieto se puso en medio y le gritó: ¿Qué has hecho, abuelo? ¿Por qué has roto el tazón? Yo quería guardar ese tazón y ese rincón, para cuando mi mamá fuera viejecita, sentarla también ahí en ese rincón y dejarla lejos de la familia. La, ma- la madre, al escuchar esto, se sintió muy decaída, se sintió fatal. Así es que cogió al abuelo, lo sentó en la mesa, le puso un tazón nuevo lleno de arroz y toda la familia volvieron a comer juntos. El abuelo fue feliz, el nieto fue feliz y la familia entera fueron felices. Disculpad, esto es una historia que me contó uno de mis maestros hace mucho, mucho, mucho tiempo y que yo publiqué en ese libro que os he mostrado. Y aún hoy en día me sigue afectando. Yo perdí a mis abuelos hace mucho tiempo y aún hoy en día los echo de menos. Espero que vosotros sepáis entender que el carácter que tenemos, la cultura que tenemos, todas esas cosas que sabemos provienen de nuestros mayores, de esas personas que nos han transmitido generación tras generación hasta llegar a nosotros. No somos más que un pequeño eslabón en la cadena de la vida. Y si no respetamos a nuestros mayores, ¿qué vamos a respetar? Feliz cuarentena, amigos. Disfrutad todo lo que podáis, incluso aunque estéis encerrados. Practicar un poco todos los ejercicios que sabéis, sin importar de qué estilo sean. Y cuidaos mucho. Un abrazo a todos.